Entonces, vamos a iniciar. Hoy día les he preparado el tema titulado El poblamiento de América. Es un clásico tema para que ustedes recuerden lo más importante de- del examen que se inicia siempre con estos temas principales. Muy bien, entonces yo quisiera que confirmen si estoy compartiendo la pantalla. Ahorita estoy desde mi celular, entonces no estoy viendo si se está compartiendo mi pantalla. Espero que sí. En Ya. todo caso, me confirman. Sí se ve, Sí, Fran, muy sí. bien. Sí, profesor Fran, se ve en Gracias. pantalla. Muy bien, chicos, iniciamos entonces este tema inaugural de la historia del Perú. Ya después, en las próximas semanas, clases, vamos a hacer también historia universal. Sí, pero este es un clásico tema que desde el colegio nos enseña. Y dice así. El tema del poblamiento americano trata sobre el origen de cómo los primeros pobladores llegaron a habitar este continente, ¿verdad? ¿Cómo es que llegaron a América los primeros hombres primitivos? Primero tienes que recordar de que toda la humanidad se inicia ¿en dónde? La humanidad evoluciona a partir del continente africano. Eso tú lo sabes demasiado bien. O sea, si tú ves ahí el mapa mundi, sabes que en África aparecieron los primeros homos, como el famoso Homo habilis, el que crea la herramienta, que luego se volvió el Homo erectus. Cuando llega al Asia, conoce el fuego. Los demás homos también lo debes recordar. En Europa está el famosísimo hombre de Neandertal. Y claro, cómo no decirnos a nosotros que somos el Homo sapiens. Entonces, esto más que hablar del origen del hombre, es una muy breve introducción para entrar al continente que lo estás viendo ahí todo triste y vacío, ¿verdad? América. América no tenía humanos, América estaba despoblada. África, Asia y Europa, en cambio, empezó a poblarse inicialmente a través de la evolución y de los recorridos que hicieron. Pero llegará el momento en que poblaron América, pero lo que vamos a investigar es por dónde entraron a poblar este continente. La clásica que todo el mundo ya debe de saber es que entraron por el famoso estrecho de Bering, ¿verdad? Pero hay otras teorías que sostienen lo contrario, y más bien vamos al final de esta clase a decirte los nuevos hallazgos o las nuevas teorías que se están conversando al respecto del poblamiento americano. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por dónde entró el hombre a poblar América? Tradicionalmente siempre se ha dicho, teoría número uno, y que fue la más importante en todo el siglo XX, la teoría asiática de Alex, ¿cómo se pronuncia? A veces es difícil su nombre, Alex Hartwig, ¿no? Hartwig, tienen que haberlo escuchado o leído, ¿verdad? Esta teoría considera de que el hombre vino de Asia y que cruzó lo que dije hace un instante, el famoso estrecho de Bering, ¿no? Y Clomo, si tú ves ahí el número 2 y 3, hay la posibilidad de que hayan hecho rutas marítimas también a través de unas pequeñas islas que pudieron ir yendo una tras otra, las llamadas islas Aleutianas. Y estas habrían sido las embarcaciones que habrían traído a estas pequeñas balsas, fueron empujadas por las corrientes del Kuroshibo, que eran enormes masas de agua de la parte norte. Pero más que aprenderte la 2 y la 3, recuerda la más importante, la número uno, que es la que está señalando la ruta de Alex Hardy. Luego, si vemos más abajo, la ruta que viene de Paul Rivet es la de la ruta de la teoría oceánica del famoso francés Paul Rivet. Y súper resumiendo en esta diapositiva lo que vamos a ver ahora, la última teoría, la de Méndez Correa, si tú ves el país de Australia, la ruta se va hacia el sur, hacia la Antártida, ¿no? Hacia lo que conocemos como el Polo Sur o el continente helado de la Antártida. Por ahí habrían caminado y llegaron a Chile, a un lugar llamado Tierra del Fuego. Entonces, ¿hasta acá qué cosa tenemos? Las tres teorías inmigracionistas clásicas que ningún postulante puede dejar de escuchar. La teoría asiática de Alex Árdica, la teoría oceánica de Paul Rivet y la teoría australiana de Méndez Correa. ¿Correcto? Muy bien. Si hasta aquí está claro la introducción, entonces vamos a profundizar. Conozcamos un poco más detalles sobre la teoría de Alex Ardicla. ¿Qué decía Alex Ardicla para ser más precisos? Decía lo siguiente. El hombre ha venido de Asia y cruzó el estrecho de Bering.
El problema era que en 1910, año en que Hardikla se lanzó a decir esta teoría, siempre se había creído en el autoctonismo del hombre americano. Es decir, se había creído en la teoría de un argentino llamado Florentino Amellino. Si tú estás leyendo la primera parte de la diapositiva de información, antes se hablaba de un autoctonismo. Sin embargo, la teoría de Florentino Amellino, esta que decía que el hombre surgió en las pampas y que ese hombre era el Homo pampeanos, esta teoría fue destruida, descartada, pisoteada, hundida, enterrada, socavada por Alex Hardikla cuando demostró a Amellino que su teoría era súper falsa. En primer lugar, porque está confirmado que los huesos fósiles más antiguos están en África. Está probado de que la evolución se dio en la era cuaternaria y no en la era terciaria como Amellino decía. Y claro, obviamente que la teoría de Mellino tuvo fuerza hasta 1910. Ardicla finalmente humilló a Mellino en su propia patria argentina, delante de 500 espectadores. Mellino, deprimido, enfermo esa noche, y a las pocas semanas falleció. La teoría de Hardikla entonces se inicia con la siguiente tesis. Lo que dije, repito, el hombre de Asia cruzó el estrecho de Bering y entrando a América. Pero ¿cuáles eran las condiciones en ese entonces? En ese entonces había una era de hielo, una glaciación, la glaciación de Wisconsin. Recuerda que era la cuarta era de hielo que América estaba viviendo. La cuarta era de hielo, llamada también la era de hielo 4, ¿no? No me refiero al dibujito, sino me refiero a que en verdad hubo 4 eras de hielo. Ahora, profesor, sea más preciso, ¿qué era el estrecho de Bering? El estrecho de Bering es la parte que separa Asia de América. Si tú ves allí en el mapa, hay una flechita, una raya negra, que está indicando la separación, que no es mucha, en realidad son 90 kilómetros. Hay agua en el medio. Asia y América no están pegadas en realidad, sino están casi pegadas, casi se están chocando, pero hay una separación de 90 kilómetros. Esa separación de agua es el estrecho de Bering. La pregunta es, ¿cómo pudo pasar de un punto al otro punto? Es decir, ¿cómo pudo saltar 90 kilómetros? Hardikla dijo, claro, entiéndanlo para la época, Hardikla dijo que habrían empleado embarcaciones para que puedan navegar esos 90 kilómetros. Pero hoy la geología ha confirmado que no se ha usado embarcaciones, sino que habría ocurrido algo más interesante. ¿Qué cosa? Que como se vivía la llamada era de hielo, y ojo con esto que voy a decir porque es muy importante, como se vivía la era de hielo, les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que normalmente suele pasar cuando hay una era de hielo? ¿Los niveles del mar suben o bajan de nivel? ¿Qué creen que es lo que pasa cuando hay una era de hielo? ¿Los niveles del mar suben o bajan? Bajan de nivel, ¿correcto? Claro, bajan de nivel. Entonces, si bajan de nivel, se formará un puente de tierra, como la imagen que ves abajo. O sea, la imagen que ves abajo es de color marrón, pero hay un marrón chocolate y hay un marrón más blanquito, ¿no? Ya, el marrón que es chocolate oscuro, eso sería el continente de Asia y el continente americano. Pero cuando, como te dije hace un instante, el mar bajó, profe, disculpe, ¿por qué dijo que bajó el nivel del mar? Porque cuando hay una era de hielo, todo el nivel del mar se va a los casquetes de hielo. Entonces, lo normal es que los niveles del mar mundialmente desciendan. Entonces, se va a formar ese puente de tierra como el que estás viendo en el marrón un poco más blanco, ¿no? El marrón más aclarado. Todo eso antes estaba cubierto de mar. Quiero que esto quede claro. Ese marrón claro, ese marrón más blanquiñosito, estaba cubierto antes de mar, pero como insisto, el mar bajó de nivel, quedó a la superficie este puente de tierra. De esa manera, lo que se cruzó fue un puente no de hielo, como muchos escolares confunden. Sí, porque como había era de hielo, todo se congeló, el mar se congeló y caminaron sus pies descalzos sobre el hielo. No fue así. En realidad lo que cruzaron fue un puente de tierra. ¿Quieren verlo en otro ángulo? El que enseñé hace un rato, miren, lo agrandó. Así se formó el puente de tierra. Claro, la glaciación está ahí, pero no está en el puente de tierra exactamente. Había partes de hielo, partes de tierra, ¿no? Entonces, eso se le conoce como el Istmo de Bering o el
Ya, les estaba conversando de la teoría de Alex Hardikla, ¿no? Alex Hardikla decía, en primer lugar, que el hombre americano habría cruzado el llamado Istmo de Beringia, que era en realidad un puente de tierra. ¿Por qué dije que se formó el puente de tierra? Porque es decir, ya había terminado de evolucionar, ya era como nosotros, era un Homo sapiens, o sea, un hombre evolucionado como nosotros. El único problema del sapiens era que no sabía la agricultura, o sea, que seguía siendo cazador. Por eso llámale paleolítico o neolítico. Repito, es un Homo sapiens, pero todavía no ha aprendido a sembrar. Entonces sigue llamándole paleolítico. Pero si es un Homo sapiens, hay que considerarlo un paleolítico superior, así como lo ves en esta diapositiva, en el punto donde dice estado cultural, llegó como un Homo sapiens, ¿de acuerdo? Muy bien, no te olvides de que el término, y si sigues leyendo mi diapositiva, dice el puente de tierra, lo que hace un rato expliqué. Se formó debido a que el nivel del mar bajó. Sí, profesor, lo dijo ya hace un rato, pero lo que no dije es que cuando los niveles del mar bajan, ese fenómeno se le conoce como la eustasia glacial. Ahí lo tienes en el sexto punto, ¿no? La eustasia glacial es el nivel del mar que va a descender. Muy bien. Hardicle también dice algo curioso, que el hombre que llegó a poblar América, o sea, el hombre asiático, era de una raza, de una sola raza, y que nosotros hemos heredado la raza asiática. Y ese color de piel es cobrizo. Nuestro color de piel es como el cobre, ¿no? Tostadito, bronceadito. ¿Tú has visto el color de piel de un indígena del Amazonas o un indígena de la sierra? No es blanco, no es negro, es tipo cobre, tipo tostado, bronceado, ¿no? Entonces, esa sería la raza cobriza americana. Cuando le preguntaron a Jardicla si fue la única raza que pobló América, él dijo que sí, es la única que pobló América. Por eso, como lees ahí, su teoría también se le llama monorracial, solo una raza pobló. Lo más interesante es que Jardicla tiene pruebas de su teoría. Si nosotros hemos descendido de los asiáticos, ¿cómo probarlo? Ahí está la prueba más importante de Jardicla, las semejanzas físicas. Nosotros tenemos los ojos alargados como los chinos, tenemos el cabello negro y lacio como los chinos. Si te tocan los pómulos, los tienes duros y salientes, como los asiáticos. Algunos nativos americanos nacen con la mancha mongólica, que en la parte trasera de la espalda surge como una especie de moretón. Y en el actual país de Mongolia también aparece ese moretón. Entonces hay semejanzas físicas. Repito, forma de ojos, cabello negro y lacio, pómulos, incluso la forma de nuestros dientes son muy parecidos a los asiáticos. Son dientes largos y como formas de pala, con unas enormes encías inflamadas, ¿no? Ahora, yo sé lo que algunos están pensando. Los que están escuchando y son bastante novatos en este tema, estarán diciendo, disculpe, profesor, mis ojos no son chinos. Mi cabello es ondulado y el mío está medio rubio o castañito. Y no tengo ninguna mancha mongólica, así es que no entiendo dónde encuentra esas pruebas. Es que ninguno de ustedes me sirve como ejemplo, porque los ejemplos más importantes son nativos. Tienen que ser nativos. Tráeme un campesino de la sierra, tráeme un acháninca de la selva, y ellos sí tienen las características del asiático. A ellos se refería Jardicla, no a nosotros que estamos recontra mezclados con españoles, con africanos, con chinos, con todos, ¿no? Entonces, nosotros nos contamos como ejemplo. En realidad, los que cuentan como ejemplo son los nativos de América. Y esa es la teoría curiosa de Hardy. Muy bien. Antes de continuar, también hay que aclarar, o en todo caso profundizar, de que, y quiero volver aquí, de que la era de hielo, la glaciación de Wisconsin, pertenece a un periodo conocido como el Pleistoceno. ¿Alguna vez han escuchado eso, no? El Pleistoceno. Pero yo quiero que quede claro esto para que no me vuelvan a preguntar, porque esto será un dato muy importante. La era de hielo, ¿cuándo acaba? La era de hielo acaba hace 10.000 años. Hace 10.000 años acabó la era de hielo. O sea que hace 10.000 años empezó un periodo donde ya el planeta ya no tiene grandes glaciaciones. Ese periodo se le llamó Holoceno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurrió antes del 10.000 años? El Pleistoceno, la era de hielo. Ahí estuvo poblándose América durante la era de hielo. Pero hace 10.000 años ya empezó a derretirse la glaciación, y cuando empezó a derretirse la glaciación, entonces empieza el periodo Holoceno. Sobre esto les hago una pequeña pregunta, pero advierto que es para analizar
con mucho nivel. Así es que, bueno, yo en realidad siento estarlo subestimando, pero yo estoy convencido de que ustedes sí pueden darse la idea de lo que voy a preguntar. A ver, se acabó de decir que hace 10.000 años el Pleistoceno, la era de hielo, se fue acabando y empezó el Holoceno. El Holoceno pregunta, ¿qué características tiene? Usted lo dijo, profesor, cuando ya se va derritiendo el hielo. Si se derrite el hielo, ¿qué crees que le pasó al puente de tierra? Ubiquémonos en la imagen marrón. Si el hielo se va a derretir a partir del año 10.000, ¿qué le pasará a el puente de tierra o el puente de Bering? Se va a volver a llenar de agua. Los niveles del mar subirán o bajarán. Si se derrite el hielo, insisto, ¿qué le pasa al nivel del mar? Sube. Y si sube, ¿qué le pasó al puente de tierra? Se inundó. ¿Y qué ocurrió al final? Regresó otra vez como antes a ser el estrecho de Bering. O sea que durante el Holoceno se volvió nuevamente a la imagen de arriba. Volvió a ser un estrecho de Bering. Entonces nuevamente ya no podían pasar, profesor, ya no podían pasar. ¿Qué pasó con las nuevas oleadas de asiáticos que querían entrar a América? Tuvieron que usar las rutas marítimas. Por eso es que Hardikla habla de rutas secundarias, como la 2 y la 3. Rutas marítimas debido a que ya no podían cruzar porque el puente de tierra volvió a desaparecer. Y para los que no les quedó claro, ¿por qué volvió a desaparecer el puente de tierra? Porque con el deshielo, con la desglaciación, con el Holoceno, los niveles del mar volvieron a subir y se cubrió el puente de tierra. Eso ocurrió a partir del año 10.000. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchachos, como a mí me gusta evaluarlos a cada rato, vamos con esta pregunta y continuamos la clase. A ver, vamos a leer. Hace 10.000 años se produjo un cambio fundamental en el modo de vida de las poblaciones humanas, que se relaciona con... Esta es una pregunta que no es exclusivamente de América, ¿de acuerdo? También es de el mundo. A ver, ¿verdadero o falso? Te pregunta, hace más de 10.000 años se produjo un cambio fundamental. Lo que hace un instante te acabo de explicar. ¿Cuál fue el cambio fundamental? Fin del Pleistoceno, inicio del Holoceno. Hace 10.000 años pasó el cambio de clima. Uno, la pregunta que te hace es, hace 10.000 años se produjo un cambio en el modo de vida de la gente, que se relaciona con ¿qué? El término de la era glacial y el aumento de la temperatura. ¿Eso es verdad? Hace 10.000 años terminó la era de hielo. Acabo de decir que sí, y aumentó la temperatura de nuestro planeta, así es. Muy bien, la 1 es verdad. Hace 10.000 años o hace más de 10.000 años se inicia la domesticación de plantas y animales para garantizar el abastecimiento de alimentos. Ahí tienes que recordar cuándo surge la horticultura. La horticultura en el mundo empezó hace entre 15 a 10.000 años. Entonces sí está dentro del rango de que se empezó a conocer la horticultura. Lo que pasa es que hace 10.000 años ya se le va a llamar agricultura. Agricultura. En el periodo neolítico, recuerda, neolítico lo asocias con agricultura. Esos detalles lo vamos a ver cuando lleguemos al tema de historia universal. Y el punto 3. Hace 10.000 años desaparecieron los dinosaurios y otros depredadores. En realidad eso es recontra falso. Los dinosaurios existieron hace 65 millones de años, o sea, desaparecieron hace 65 millones de años. Solo la 1 y la 2 serían respuestas correctas. Ahí la clave sería la dedo, ¿no? La 1 y la 2. Muy bien. Quisiera que también intenten esta pregunta para continuar las teorías. La teoría de Hardikla señala que el hombre americano llegó desde Asia y se expandió por el norte del continente, ¿de acuerdo? ¿Por qué motivo habrían utilizado rutas marítimas? Lo que hace un instante te dije, si tenían el puente terrestre del Istmo de Bering. ¿Qué es lo que los motivó a que usaran rutas marítimas si tenían el puente de tierra? ¿Y cuál creerías que sería la clave? Algunos tal vez ya lo tengan. La clave sería la letra, la letra La C. correcto, la letra C, debido a la deglaciación ocurrida a partir del Holoceno. Por eso era muy importante que entiendas el año clave de este tema, el año 10.000. De 10.000 hacia atrás, era de hielo. De 10.000 hasta la actualidad, seguimos en el Holoceno. ¿Verdad, profesor? Hace 10.000 años hasta la fecha, 2020, ¿no ha habido una nueva era de hielo? No. Todo lo contrario, está habiendo un calentamiento, ¿no? Es todo lo contrario. ¿Ok? Profesor, ¿volverá a haber una era de hielo en el futuro? Sí, de hecho que sí va a haber, pero todavía no sabemos cuándo. No sabemos si el cambio climático lo va a acelerar. Es la clave C.
Muy bien, chicos. Si hasta aquí está claro, si no, háganme preguntas, no hay problema. Seguimos. Acuérdate que son 3 grandes teorías la clase del día. Una clase corta, pero una clase nutritiva importante para ustedes. Vamos ahora a la teoría de Paul Rivet. Paul Rivet es un francés que dice la siguiente teoría. El hombre americano, a ver, es un francés, ¿verdad? Dice, el hombre americano, y quisiera que veamos es el mapa que él sostiene. El hombre americano ha venido de las islas melanesias y de las islas polinesias. Es decir, ¿de qué continente? Creo que ya lo sabes, ¿no? De la Oceanía. A ver, yo soy un periodista que le voy a preguntar a Paul. Paul, para usted, ¿la teoría de Hardikla vale o no vale? Y Paul, ¿qué respondió? Sí vale. Yo creo en la teoría asiática, dice Paul. Para Paul, lo que dijo Hardikla es verdad. El hombre ha venido de Asia, pero también de la Melanesia y de la Polinesia. O sea que su teoría no es monorracial como la que sostenía Hardikla. Para Paul Rivet han venido varias razas, varias rutas. ¿Cuáles son esas varias razas? Pobrizos asiáticos, negros melanesios y grupos oscuros polinesios. Entonces, varias razas y varias rutas. Por eso Paul es un polirracial. ¿Ok? Su ruta sostiene, entonces, desde Oceanía habrían llegado a América cruzando el Océano Pacífico. Habrían usado unas pequeñas embarcaciones que se llamaban piraguas con balancín. No sé si ven ahí la piragua, es una reconstrucción actual de las piraguas que habrían usado para poder llegar. ¿Y qué empujaron a estas embarcaciones a que la ruta llegue hacia América? Unas enormes corrientes de agua que paseaban por todo el Océano Pacífico. Se les conoce como las corrientes norecuatorial y surecuatorial. Miren el mapa y la flecha. Qué curioso, ¿no? Los melanesios llegaron a la zona de México y los polinesios llegaron a la zona de Chile, ¿no? Yo estoy viendo la altura de Chile. ¿Y eso por qué? Porque las corrientes norecuatoriales los llevaban hacia el norte y la surecuatorial los empujaban hacia Chile en este caso. Esa es la teoría de Paul, por si acaso. Ahora, ¿Paul tiene pruebas de lo que está hablando? Sí las tiene. Paul sostiene, por ejemplo, que en la Melanesia y en la Polinesia se han encontrado objetos que en América también los nativos americanos emplean. Por ejemplo, se ha descubierto el uso de puentes colgantes. Ustedes saben que es un puente colgante. Cuando viajaban a provincias, han visto por televisión, incluso los incas, los bonitos puentes que hacían. En la Melanesia también. Cuando en su casa hay moscas, ¿qué hacen para matar las moscas? Tienen su matamoscas. Se han encontrado mosquiteros en Melanesia y aquí en América. Se ha encontrado, por ejemplo, que en la Melanesia hacen sus casas arriba de los árboles. Y acá también, váyanse a la selva amazónica. Bueno, este año no vayan, pero después van a ir y van a encontrar que las casas están arriba de los árboles. Se ha descubierto máscaras y tambores cuando ellos cantan en la Melanesia y acá también. O sea, son objetos que usan tanto allá como acá. Entonces, esta es una muy buena prueba de que son ellos los que han venido. Por eso es que tenemos sus mismos objetos. Profesor, ellos son negritos, ¿verdad? Sí, los melanesios son grupos oscuros, igual que los polinesios. Entonces la pregunta sería, ¿y en América hay grupos negros? ¿Por qué? ¿Por qué en América no somos negros todos? Esa es una buena pregunta que les voy a responder al final, en la última diapositiva. Pero Paul dijo en ese momento que si hay grupos negros que han poblado América, tenemos que encontrar en América algunos descendientes de estos negros melanesios. ¿En qué parte de América Paul habría descubierto una tribu de melanesios que vivían aquí, en un lugar conocido por todos nosotros, el Brasil? Esa tribu, si están leyendo la diapositiva donde dice pruebas, ahí está la tribu llamada Lagoa Santa. Lagoa Santa. Esa es una prueba física. Eran un grupo de grupos negroides en Brasil. Ahora, no vayas a pensar de que todos los brasileños que son negros son melanesios. No, ellos son de origen africano. Profesor, ¿y los cubanos y los colombianos y los de Chincha? Ellos también son de origen africano. Yo estoy hablando de grupos melanesios que se han encontrado en Brasil. Pero la prueba más contundente, repito, son las semejanzas culturales. Aunque también si están leyendo, también hay semejanzas lingüísticas. Por ejemplo, se ha descubierto que hay en la Polinesia al jefe le dicen Inga. ¿Cómo? Inga, jefe es Inga. Y aquí en el Perú era Inca. Allá en la Polinesia al dios de ellos le llaman Contiki, Contiki. Y aquí en Perú el dios Inca, voy a leer el dios de los Incas, el dios Wiracocha, pero su nombre completo tú no sabes cuál era. El nombre del dios Wiracocha aquí era el Apu Contiki Wiracocha Pachayachachi, ¿no? Entonces ahí está la palabra Contiki incrustada. Profesor, qué interesante. O sea, Paul también tiene sus pruebas, aunque más de semejanzas de objetos, o sea, semejanzas culturales y lingüísticas.
Entre Alex y Paul como que se están dando, ¿ah? Puede que los dos tengan razón o solamente habrá un ganador. Eso lo descubriremos en un minuto, porque voy a presentar finalmente la teoría de Méndez Correa. Méndez Correa es un portugués que para 1925 sostuvo la teoría que hace un rato te mencioné. A ver, voy al mapa inicial para que recuerdes, ¿no? Esta, que partió de Australia, llegaron hasta la Antártida, el Polo Sur, y luego agarraron una pequeña embarcación y llegaron a Chile. Pero lo que le preguntaron a Correa fue, ¿cómo pudo sobrevivir este americano caminando por todo el Polo Sur sin haberse pelado de frío? Méndez Correa salió con una respuesta bastante curiosa. Dijo, lo que pasa es que hubo un Optimus climático. Perdón, Méndez, repita. ¿Qué hubo qué? Un Optimus climático. O sea, un clima óptimo. O sea que justo cuando ellos llegaron a la Antártida, ya estaban viviendo el periodo Holoceno. Ya no era la gran era de hielo. O sea, había frío, pero no un frío que te matara. En otras palabras, llegaron en verano. La Antártida en pleno verano lo cruzaron. Claro, o sea, había hielo con agua, hielo con agua. O sea, había un frío que habrían soportado. ¿Y cómo se alimentaban? Bueno, al parecer con los lobos marinos o pingüinos, ¿no? No sé, tomarían agua o raspadilla, yo qué sé. Pero la teoría de Correa como que no es muy así, como quien dice, ah, me ha convencido Méndez Correa. Pero aunque te parezca la teoría más débil, tiene pruebas. Se ha encontrado en Australia como en Chile, estoy hablando de la parte más sur de Chile, nativos. Ustedes saben que en el sur de Chile hay indígenas. Aunque parezca mentira, los chilenos que nunca han querido vivir con sus indígenas mezclados, son como los limeños, que lo que más odiamos es tener a un indio como nuestro vecino, o a un negro como nuestro vecino. Los chilenos son peores, porque ellos empujaron a los nativos, a los araucanos, a que se larguen a vivir al sur. Bueno, al menos los chilenos respetaron su vida, a diferencia de los argentinos o de los estadounidenses, que exterminaron a toditititos sus indígenas, a todos, los mataron a todititos. Nosotros jamás hemos hecho eso en la historia. Convivimos, aunque hay mucho racismo debido a estas diferencias que tenemos como un país multitodo, ¿no? Multilingüista, étnico y todo lo demás. Bueno, entonces en Chile se ha encontrado en el sur estos nativos, los onas, los tehuelches, los alacalufes, con el uso de boomerangs. Y mira lo curioso, en Australia también se usan boomerangs para matar los canguros. Se ha encontrado, por ejemplo, las casas que estos nativos usan, tanto en Australia como estos chilenos, son idénticas. Sus casas parecen panales de colmena, ¿no? Entonces ahí está un poco las semejanzas culturales de la teoría de Scott. Muy bien, muchachos, hasta aquí Alex, Paul y Méndez Correa son las tres teorías tradicionales. Pero quieren que les diga un plus, primero respondan esa pregunta y se ganarán una información plus. A ver, ¿qué dicen a esa pregunta? Si comparamos las teorías del poblamiento de América de Paul Rivet y Méndez Correa, ambas coinciden en plantear una migración. ¿Qué tipo de migración ambas coinciden en plantear? Y la clave, ¿cuál dicen sería? ¿Dónde está Australia? ¿En qué continente? Ah, ya sacaste la respuesta. Clave A, correcto, desde Oceanía. Paul Rivet habla de Melanesia y Polinesia, eso está en Oceanía. Y Méndez Correa dice que partieron desde Australia, y eso está en Oceanía. Eso coinciden los dos, ¿sí? A ver, esta pregunta. La teoría oceánica sobre el poblamiento de América, postulada por Paul Rivet, presentó como evidencias, es para que recuerden las pruebas que tenía Paul Rivet. ¿Cuáles eran las más importantes evidencias que había tanto allá como acá? Y, profe, muchas parecidas, ¿no? Una es la verdadera. Y la verdadera es, a ver si ya la tienen, la clave, ¿quién se anima? La clave, ¿les ayudó? El puente colgante, claro, ¿verdad? Lo dije. El mosquitero, claro. Y el uso de la cerbatana. La cerbatana es un tubo que sirve para matar a tal vez a un mono o a un animal de distancia que está en el árbol. Eso lo vemos en el Amazonas también, ¿no? Muy bien. A ver, háganme esta clave también. Según Paul Rivet, la migración oceánica hacia América fue favorecida por, a ver, ¿cómo pudieron las embarcaciones o piraguas haber trasladadose hacia América? ¿Qué cosa lo habría empujado? El Optimus Climaticum no que te confundas. Lo habría empujado estas enormes corrientes de mar que te dije que había por el Océano Pacífico. Claro, si marcaste la clave E, esa es la respuesta. Corriente norecuatorial. Muy bien.
vamos terminando hoy. Les quiero contar las nuevas y últimas teorías que se han dicho sobre este tema. Hay nuevas teorías. ¿Cuáles? A ver, para entender esto, y discúlpame que toré esta diapo, pero yo tengo que hacerte la pregunta. Quiero que vean el mapa, obviamente, ¿ya? Si Alex es el ganador o Paul es el ganador, ¿cuál de ustedes creen que habría venido a América primero? O sea, ¿han venido a América primero por Asia o por la Oceanía? ¿Cómo saber por dónde entraron primero? ¿Por el norte o por Oceanía? La única forma de saberlo es haciendo excavaciones en América. Donde se encuentren huesos o evidencias líticas más antiguas, significa que por ahí entraron, ¿no crees? ¿Dónde se encontró inicialmente evidencias más antiguas? ¿En Norteamérica o en Sudamérica? Las evidencias más antiguas se encontraron inicialmente en Norteamérica. ¿Sí, profe? A ver, enséñeme esas pruebas. Te las enseño, pues. Estas son las evidencias más antiguas que se encontraron en Norteamérica. Unas piedras tan bacanes que se les conoce como las puntas Clovis y las puntas Ulson. Estas se han encontrado en Estados Unidos. Y si estás leyendo ahí la información, tenían entre 10.000 a 13.000 años. Profesor, ¿esas piedras las hizo un humano o las pueden haber hecho también la lluvia, los torbellinos? Imposible, esto lo ha hecho un humano, mira lo perfectos que son. Si encuentras una piedra de playa, sabes muy bien que eso hizo las olas del mar, pero estas piedras las hicieron cazadores. Estados Unidos vomitó su orgullo al decir, tenemos las piedras más antiguas de América perfectamente hechas por cazadores americanos. Entonces, hasta ahí Estados Unidos estaba ganando. O sea, Jardicla habría estado ganando porque entraron primero por el norte. Sin embargo, hace 20 años se ha descubierto que, ojo, que en Sudamérica hay restos líticos más antiguos que Clovis y Folsom. Esto se ha descubierto hace poco. Y ese lugar de Sudamérica se llama Monteverde, que tiene desde 13.000 hasta 35.000 años antigüedades de restos líticos. ¿Y sabes en qué país de Sudamérica se ha encontrado este yacimiento que le ganó, que humilló a Clovis? En Chile. Chile está llamado, o sea, Chile es un atractivo arqueológico porque no podemos entender, hasta ahora la gente se rompe la cabeza, no entiende cómo pueden haberse encontrado restos líticos más antiguos en Chile, porque eso habría, o sea, eso nos estaría diciendo que la teoría de Jardicla no fue cierta. Y al final habría ganado la teoría que menos credibilidad tenía, la de Méndez Correa, porque, o sea, la de Méndez Correa que vinieron por la Antártida hacia Chile, o sea, ¿cómo pudo haber ganado la teoría que menos credibilidad hasta ahora obtiene menos pruebas contundentes y sólidas? Y la de Jardicla, que parecía la mejor teoría, está siendo destrozada por estos chilenos, bueno, perdón, por estos hallazgos que se encontró en Chile, llamado Monteverde. Ahora, para recontracomplicar la situación, se ha descubierto la posibilidad de que hayan venido de Europa. ¿Pueden creerlo? Que de Europa han navegado hacia el Atlántico y esta es la famosa teoría noratlántica. La teoría de que han venido desde Europa, han hecho el mismo viaje que Cristóbal Colón, aunque claro, por la parte norte, por la zona de Groenlandia, por la zona de la costa, para que puedan descansar tal vez un rato y llegar hasta Norteamérica. ¿Y cómo sabemos eso, profesor? Se ha encontrado un cráneo en Estados Unidos que está pegado a la orilla del Atlántico, o sea, mira, si es un cráneo pegado a la orilla del Atlántico, está mirando hacia Europa. Ese cráneo lo han reconstruido en computadora y adivina la cara de quién salió. La cara de un europeo. No tiene ningún rasgo estético. No tiene ni el ojo chino ni el pómulo pronunciado. Ese cráneo de 35.000 años, encontrado, repito, en la costa de Estados Unidos, en la costa atlántica, es posiblemente un cazador europeo que llegó a América hace 35.000 años. O sea, hizo el mismo viaje que Colón, pero hace 35.000 años. Este europeo habría descubierto América, pero hace 35.000 años. Es para no creerlo. Estos cráneos tienen varios nombres, aunque no hay mucha evidencia. Son 4 o 5 cráneos. Uno de ellos se le conoce como el cráneo de la caverna del espíritu, y hay otro bien locazo que se le conoce como el cráneo de la cueva del pendejo. No vayan a pensar que te estoy bromeando ni tomando el pelo. No sé por qué le han puesto ese nombre, investiguen si desean, ya después en internet existe la cueva del pendejo, que es una evidencia de la posible ruta europea hacia América. Profesor, qué interesante, o sea que pueden haber venido de Europa, es posible. Sin embargo, y para terminar esto de la teoría europea,
La prueba más contundente es que si ustedes ven esta herramienta que está en la margen derecha de su pantalla, estas piedras llamadas solutrenses, típicas de Europa, se han encontrado también al lado de estos cráneos que te comenté hace un rato, de la cueva, ¿no? Del espíritu de estos. Y ahí está la evidencia de que han venido. O sea, este cráneo, cuando se lo reconstruyó por computadora, tenía la cara de, ¿qué te digo? De Justin Bieber, pero de hace 35.000 años de antigüedad. O sea, era el rostro de un europeo. Y eso es bien chévere, porque todas las teorías que hemos empezado en esta clase quedaron tiradas a la basura por los nuevos hallazgos que estamos viendo. Ahora, ¿quieres la ultimita? Y con esto cerramos. La ultimita teoría es la de Walter Neves. Esta teoría es de un brasileño que ha descubierto unos cráneos que se le conoce como el cráneo de Lucía. Y tu teoría, miren lo que dicen. Dicen que estos cráneos, el cráneo de Lucía, son de grupos oscuros. Se ha descubierto que pertenecieron a una raza oscura, es posiblemente grupos melanesios. Pero estos cráneos tienen más de 30.000 años. O sea, ellos habrían llegado primero a poblar América. O sea, en otras palabras, para que no se confundan algunos que son novatos aquí preparándose, Walter Neves dice que los primeros que poblaron América no fueron los asiáticos, sino fueron los negros de la Melanesia. Entonces, la gran pregunta que nosotros muy inocentemente le haremos es, entonces, ¿por qué hoy el continente americano no está poblado de todos negros, sino también hay gente indígena, de rasgos cobrizos, un poquito medio chinitos, parecemos también, ¿no? Entonces Walter Neve dice, lo que pasó fue que una vez que los negros melanesios poblaron Sudamérica, arribaron recién los asiáticos por Norteamérica, y los asiáticos de Norteamérica, que eran pues grupos cobrizos, terminaron exterminando a los negros de la Melanesia. O sea, los grupos del norte terminaron destrozando a los grupos del sur. Interesante, ¿no? O sea, repito, primero llegaron los grupos negroides melanesios a Sudamérica, ellos llegaron primero, pero luego aparecieron los asiáticos por el norte, y terminaron exterminándolos a los grupos negroides. Eso explica el por qué en América los españoles encontraron puros indígenas. No encontraron los españoles ni negros ni melanesios, porque ya habían sido exterminados. Ojo que te he dado la última teoría, la que está de moda en la actualidad. Profesor, en San Marcos me van a preguntar esas nuevas teorías. Por supuesto, revise el prospecto de San Marcos y dice problemática actual. Y eso justamente es lo que he mencionado en esta última. Muy bien, muchachos. Entonces, este ha sido un poco el avance o un poquito un adelanto de nuestras clases que vamos a tener en las próximas semanas. Vamos a universal. Y nada, espero que hayan podido aprender un poco sobre este tema. ¿Sí? Bueno, Muy, entonces, nada, muy bien, profesor era Fran. corto y nada, he Ya cumplido. los chicos, Gracias, Carlos. Gracias. los chicos entonces ya saben que también va a estar en el ciclo el profesor Fran Samaniego, ¿ya? En otro horario, hoy va a ser un horario de presentación. Bueno, yo continúo, ya. Queremos darle las gracias al profesor Fran por su asistencia hoy. Ya, muchas gracias, profesor Fran. Gracias, chicos. Hasta la próxima. Cuídense Le bastante. comunico a los chicos tu horario para que no sigan con el curso de historia. Ya. Muy bien. Me estaban preguntando, voy a aceptar ahí en la sala de espera. Y algunos que quieren entrar, ya no creo que ya se fueron. Ya. Bien, el profesor de literatura